Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Francia siempre ha estado especialmente orgullosa de sus vinos. De hecho, a finales del siglo pasado, la UNESCO declaró a los viñedos de Saint-Emilion Patrimonio de la Humanidad. Pero actualmente hay motivos para la preocupación. Parece ser que hay un gran desánimo entre los viticultores de Burdeos, sobre todo porque la sobreproducción hace que sus explotaciones hayan dejado de ser rentables. En opinión de las asociaciones de viticultores franceses, se produce demasiado vino, especialmente vino tinto, aunque las variedades más prestigiosas todavía se venden a consumidores adinerados por varios cientos de euros la botella. Los viticultores del segmento medio y bajo se quejan de la continua presión sobre los precios. Cientos de ellos dicen que están trabajando a pérdidas. Los franceses beben cada vez menos vino. Las perspectivas del sector son alarmantes. Las ventas de vino tinto en los supermercados, que representan la mitad del volumen total de ventas, han estado cayendo durante años. La disminución de 2022 fue de un 15%, quizás también como consecuencia de la inflación. Se calcula que el consumo de vino tinto en Francia podría caer un 60% más en los próximos 10 años. Las ventas dependen cada vez más de las exportaciones. Se espera que las ventas a China, que se desplomaron durante la pandemia, se recuperen algo este año, pero difícilmente volverán a los niveles anteriores. Durante la última década, las ventas de vino tinto han caído un 32%, mientras que el consumo de vino blanco está en alza y se consumen en 192.000 nuevos hogares. Hay quien atribuye al cambio climático el cambio de hábito de beber vino tinto a blanco, incluso en invierno. Los consumidores buscan alternativas más frescas y ligeras, como el vino blanco en lugar de los tintos. Algún crítico de renombre sugiere que la feminización de la sociedad también está influyendo en esta transición. El vino tinto era considerado un símbolo de masculinidad y ahora se enfrenta a la competencia de los blancos, que se han convertido en la elección preferida de las mujeres en las terrazas y cafés. El cambio de los hábitos gastronómicos, con comidas más ligeras y frecuentes, han llevado a un aumento de la preferencia del vino blanco como aperitivo. En Burdeos, el histórico dominio de los tintos se ve reflejado en que el 9% de los vinos elaborados son blancos, lo que representa un porcentaje muy bajo en relación al pasado, cuando superaba el 50%. Según un estudio de Nielsen, 629.000 hogares franceses han dejado de comprar vinos tintos. Los abuelos de la actual generación comían una entrada, un plato principal, queso y postre en cada comida 2 veces al día, los 7 días de la semana, todas las semanas del año, y siempre bebían vino tinto. Actualmente se pica más a lo largo del día y solo beben algún vino blanco como aperitivo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el consumo de vino tinto en Francia era de 120 litros por habitante y año. Actualmente está en 40 litros, una tercera parte. Y por la tendencia actual, en pocos años llegarán a 25 litros. Según la Cámara de Agricultura de la Gironda, un 28% de los viticultores desean dedicar sus tierras a otros cultivos. El Estado está ofreciendo una subvención de 6.000 euros por hectárea arrancada, pero los sindicatos reclaman al menos 10.000 euros y que sean un mínimo de 15.000 hectáreas las que se arranquen. Los sindicatos dicen que hay 35.000 hectáreas en riesgo de desaparecer por la poca rentabilidad que dan. La situación de Burdeos ya se ha contagiado a La Rioja, que es el competidor directo de Burdeos por el mercado internacional. Desde Abra, la asociación que agrupa a las bodegas de La Rioja Alavesa, han solicitado a la denominación de origen Rioja que se elimine el 10% de los viñedos que se han plantado en la última década, en lugares sin vocación vinícola, es decir, que no son adecuados para la vid, aunque esta propuesta no ha sido bien acogida por el Consejo Regulador.
Burdeos tiene una papeleta difícil porque su producción de vino blanco es apenas de un 9%. Toda esta situación explica el boicot y la violencia de los franceses a los camiones españoles que transportan vino a través de la frontera. En el último año, el consumo de vino en España ha caído un 8%. El Consejo Sectorial de Cooperativas Agroalimentarias de España ha solicitado que se proceda a destruir vino mediante destilación para hacer frente a la crisis que se ha contagiado de Francia. Según fuentes de la Comisión Europea, la caída del consumo de vino durante el presente año será de un 7% en Italia, un 10% en España, 15% en Francia, 22% en Alemania y 34% en Portugal. Mientras que las exportaciones de la Unión Europea han sufrido un descenso del 8,5%, lo que contribuye a aumentar más las existencias. Toda esta situación propiciará la destilación de cantidades importantes de vino que serán destiladas y se dedicarán a productos de cosmética, limpieza, pero que no podrán dedicarse a consumo alimentario. Hay cientos de peticiones de viticultores al gobierno francés de subvenciones para arrancar viñas y dejar el negocio. El 5 de junio se hizo una convocatoria de presolicitudes para el arranque de viñedos en Gironda, en la zona de Gironda, Burdeos. El gobierno ya ha recibido 584 peticiones. De ellas, el 36% son de viticultores que desean abandonar totalmente la agricultura y arrancar más de 5.000 hectáreas. El resto quieren diversificar el negocio y dedicarse a otros cultivos. En cambio, el número de cerveceros se ha disparado. De 2009 a 2021 han pasado de 322 a 2.500. Se calcula que haría falta arrancar unas 15.000 hectáreas de viñedos. Como respuesta, el gobierno ha decidido aplicar 200 millones de euros, gran parte procedentes de las ayudas europeas, para financiar la destrucción de excedentes, que son aproximadamente 2,5 millones de hectolitros, para evitar el desplome de los precios. La solución es destilar gran cantidad de excedentes de vino para dedicar los alcoholes resultantes a la cosmética y productos de limpieza. La idea es dedicar las hectáreas de viña que se arranquen al cultivo de la aceituna. Los estudios sociológicos apuntan a que entre las causas del descenso de consumo del tinto está el descenso del consumo de carnes rojas y el hecho de que menos familias se reúnen para cenar y el incremento de hogares monoparentales de adultos que son reacios a beber solos. Parece que también influencia la buena marcha del negocio de las bebidas sin alcohol y los cambios de hábitos que perjudican especialmente al vino tinto. El cambio climático hace que los vinos tengan cada vez menos acidez, que es un conservante natural del vino, lo que obliga a añadir más cantidad de sulfitos que provocan intolerancias y rechazo. En cambio, en Alemania están contentos porque el cambio climático ha producido mejoras notables en la producción de los vinos alemanes. Porque saber lo que está pasando en Francia con la crisis del vino tinto también es entender de vinos. Hasta otra.